Qué bendición tenerlo de nuevo con nosotros. Mi nombre es Jesús Alberto Fernández. Mi nombre es Evelyn López. Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar y deseamos fervientemente que more en los corazones de cada uno de los presentes. De la misma manera, las personas que nos siguen por televisión agradecemos la gentileza de recibirnos. Ahora los invito a comunicarnos con nuestro Dios a través de una oración. Oremos. Dios bendito y misericordioso, gracias Señor, porque en estos días has estado con nosotros. Gracias porque hemos sentido el poder de tu palabra, obrando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Queremos poner en estos momentos al pastor Félix Cortés para que lo utilices, para que las palabras que él exprese en este mensaje sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo quede impregnado, Señor, en nuestra mente y que nosotros podamos sentir que tú estás a nuestro lado. El servicio que el Señor Jesús brindó en este mundo al dar su vida por cada uno de nosotros. Nos colocamos en tus manos. Danos de tu Espíritu Santo, Señor, y cumple tu promesa que tú estarás con nosotros aunque andemos en valle de sombra de muerte. Nos entregamos a ti, Señor. Acompáñanos en esta ocasión, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos ahora al pastor Félix Cortés con el tema Jesús, una lección de servicio, de la serie Maestros de Santidad. Ahora, para comenzar estas reflexiones esta noche, quiero invitarles a abrir la palabra de Dios y leer lo que está escrito en San Mateo, capítulo 5, versículos 43 en adelante. Palabras muy conocidas, pero que esta noche pueden adquirir un nuevo significado para nosotros. Dice así la palabra de Dios, Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estimados hermanos, yo creo de todo corazón que desde el día que nuestro Señor pronunció estas palabras, han sido objeto de mucho estudio, de mucha reflexión, de mucha preocupación para sus hijos, los cristianos. Él dijo aquí en el último texto que leímos: sed pues vosotros perfectos. Y cuando oímos esa orden, cuando escuchamos esa declaración del Señor, pues nos entra la preocupación. ¿Quiere el Señor que nosotros seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos? Impecables como Él, intachables como Él, sin mancha absoluta en un mundo como este. ¿Y cuándo debe comenzar esa perfección? ¿El día de nuestro bautismo? ¿O unas cuantas semanas antes de morir? ¿O meses tal vez? ¿Cuándo debe comenzar esto? Una preocupación. Los cristianos se han preocupado por esto hace mucho tiempo. Y hay quienes al examinar su vida, al examinar su conducta y comprender que después de mucho tiempo de militar en el camino de Dios, después de muchos años de bautizados y declarar que no se sienten perfectos, entra la aflicción. Y hay quienes se han encerrado en una celda
para a oscuras meditar y mantener la mente ocupada para evitar el mal, que no siempre viene de afuera, sino, como dice la palabra, de adentro sale. Y entonces hay quienes han enloquecido por eso. ¿Qué quiso decir nuestro Señor? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces, cuando yo veo, por ejemplo, mi vida, y no confieso nada, pero declaro que no puedo proclamar en esta noche que soy perfecto como el Señor. No sé si ustedes lo puedan hacer, pero tengo la sospecha de que no lo pueden hacer. Y entonces, ¿qué quiso decir nuestro Señor? Nos quiso poner este objetivo tan elevado, este blanco tan alto, esta encomienda tan importante y seria. Por eso les decía, los cristianos han estudiado este tema durante mucho tiempo. Yo quiero en esta noche decirles lo siguiente. El Señor, cuando terminó esta declaración, dijo, sed pues vosotros perfectos. Esa frase, sed pues, dicen los eruditos cristianos, es una frase conclusiva. Es decir, es una frase que indica que esto que está diciendo el Señor aquí es la conclusión que debe sacarse de lo que ha afirmado antes, de lo que antes ha dicho, para que nosotros saquemos la conclusión correcta. Y entonces, ¿de qué había estado hablando el Señor? ¿De qué habla el Sermón del Monte? Pues nosotros sabemos que el Sermón del Monte o el Monte de las Bienaventuranzas es el Sinaí del Nuevo Testamento, el Sinaí del Nuevo Pacto, donde nuestro Señor expresó la naturaleza y el carácter que deben alcanzar todos los ciudadanos de su reino. Y en esos mandamientos y en esa carta magna, como se le llama, del reino de los cielos, pues explicó cosas sumamente serias. Ustedes saben que uno de los objetivos de nuestro Señor al venir a esta tierra era magnificar la ley, engrandecerla, darle su verdadero significado, quitarla del marco legal donde se encontraba en tablas de piedra y ponerlo en el marco donde entra ya el corazón, donde entran los sentimientos, los pensamientos, la imaginación, los motivos de las acciones. Y entonces, por ejemplo, vamos a estudiar, mencionar por lo menos 3 de las 6 declaraciones solemnes que hizo nuestro Señor para magnificar su ley y engrandecerla. El primero, vamos a tratar, el capítulo 5, versículo 21. Aquí en el capítulo 5, versículo 21, ustedes lo tienen ahí. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Nuestro Señor magnificó la responsabilidad de este mandamiento. Lo amplió más, lo hizo más abarcante. Se salió ya de la letra para llegar a los motivos, las intenciones del corazón. La letra decía, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, lo cual es fácil de entender. Porque cualquiera que quita la vida a un ser humano, pues dice la Biblia que correrá hacia el sepulcro y nadie lo detendrá. Quitarle la vida. Poca gente hace eso. Solamente personas, yo siento, especiales hacen eso, capaces de quitarle la vida a su prójimo. Pero el Señor dijo que no era eso lo que realmente quería decir. Lo que quería decir es esto, dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya es culpable de haber violado este mandamiento. Cualquiera que le dice a su hermano, fatu, o lo ofende de otra manera con palabras, ya es culpable. Y cualquiera que le dice cualquier otra forma de engañarlo, de herirlo, de lastimarlo, ya es culpable del juicio. Estimados, ustedes saben que nuestro Señor cuando comenzó a predicar dijo algo que a mí siempre me ha llamado la atención y me asombra cuando lo leo. Allá, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 24, dijo estas palabras. Juan 5, 24 dijo,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando una persona acepta a Cristo, cuando le entrega su corazón, cuando pone su vida en sus manos, el Señor dice que por ese hecho ha pasado de muerte a vida. Ha salido del reino de las tinieblas y ha entrado al reino de la luz. Ha pasado de la muerte a la vida. Su nombre se escribe en el libro de la vida por el hecho de creer en Cristo. Ese es el mensaje. Ese es el evangelio. Pero para que nosotros no dejáramos eso a la teoría solamente, Él dijo estas palabras que están escritas en Juan, que Juan registró. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Ahí dice estas tremendas declaraciones. Miren lo que dice. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tremendas declaraciones. No solamente odiarlo, no solamente herirlo, no solamente ofenderlo con palabras, sino no amarlo. El que no ama a su hermano no ha pasado de muerte a vida. Tremendo. El que lo aborrece es homicida. Dándole, como les dije, al mandamiento de Dios toda esta significación, toda esta profundidad más abarcante, más exigente, más profundo, más serio. Y entonces el Señor lo puso en un nivel, mis hermanos, más allá de la humanidad, completamente. Pero luego, para ir entendiendo mejor esto, vamos a leer otra cosa que dijo nuestro Señor, otra forma como magnificó pues la ley de Dios, allá en el capítulo que estamos leyendo, Mateo capítulo 5, ahora el 27 y el 28, ese texto que seguramente ustedes han leído muchas veces. Dice Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo, mis hermanos. Y los eruditos cristianos y los traductores de la Biblia no quisieron poner todo lo que dijo nuestro Señor como por pudor, por respeto, porque suena muy fuerte. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla sexualmente, dijo nuestro Señor, dándole al mandamiento una dimensión profunda, mis hermanos. Dios hizo a la mujer bella y deseable para el hombre porque estaba en el designio de su código de belleza que estableció en todo el universo, en toda la creación, completamente. Es parte de los beneficios de este mundo maravilloso que Dios creó. Pero el problema es que se ha distorsionado esto por el pecado. Le ha dado otro carácter a esa atracción y le ha dado otra dimensión. Ha dañado, por ejemplo, ustedes saben que antes del diluvio, allá en el capítulo 6 de Génesis, que no vamos a leer, dice que en el versículo 1 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Lo vieron. Y luego ya pasando más el tiempo, en el tiempo del apóstol Pedro, él dijo allá en 2 de Pedro 2:14, dice que algunos tienen los ojos llenos de adulterio, no pueden cesar de pecar. Y en esta época de computación, en esta época de internet, en esta época cibernética, cuando se sabe que Satanás está conquistando electrónicamente la mente del hombre, ¿cómo estará la humanidad? Y mis hermanos, entonces los hombres cristianos, los varones, tienen un grave problema, una gran preocupación, porque tienen que mantenerse completamente en guardia, completamente prudentes, juiciosos, cuidando incluso su régimen alimenticio para mantener la mente bajo el control de la razón, bajo el control del Espíritu de Dios. Entonces el Señor hizo más abarcante este mandamiento, lo magnificó,
Pero dejando estos, vamos a pasar al último y más importante de las formas como el Señor magnificó su santa ley. Por ejemplo, allá en el versículo 43 que ya leímos, pero ahora vamos a leerlo ya bajo el ángulo de este momento en que estamos en nuestra reflexión. Dice el 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cualquier cristiano que ama a su enemigo se parece a su Padre que está en los cielos, que ama a sus enemigos, que oró por ellos, que busca su bien y que hace que su sol salga sobre buenos y malos y hace que llueva sobre justos e injustos. Y ese Dios que es capaz de amar a sus enemigos, bendecir a los que lo maldicen, ese Dios es capaz de hacer que sus hijos tengan tal amor que amen a sus enemigos, lo cual no es humano, es divino. Solamente el Espíritu de Dios puede poner ese principio en el corazón. Y por eso, mis hermanos, decía yo que nuestro Señor sacó su santa ley y sus mandamientos del marco legal de una tabla de piedra para ponerlo en el principio profundo de las tablas de carne del corazón, donde se convierte en un principio de donde surgen nuevas motivaciones, nueva forma de ver, nueva forma de sentir, nueva forma de imaginar una persona que ya no es la misma. Ese es el misterio que Dios dio. Y cualquiera, mis hermanos, que ama a su enemigo, cualquiera que bendice al que lo maldice, dijo nuestro Señor, cualquiera que ora por los que lo ultrajan y lo persiguen, es perfecto como su Padre que está en los cielos. ¿Comprenden, mis hermanos? Eso es lo que quiso decir. Mis hermanos, yo una vez platico esto con respeto y reverencia y un cierto grado de temor. Una vez, una persona muy conocida por mí, como a las 11 de la mañana, en un día brillante de sol, en un día claro del verano, se paró en el patio de su casa y maldijo a Dios. Yo lo oí. Me duele el corazón al pronunciarlo. Pero mis hermanos, el cielo siguió igual. El sol siguió igual. Y el mundo siguió su marcha, a pesar de la blasfemia, a pesar de la ofensa, a pesar de la profanidad. Dios siguió haciendo que ese sol brillara sobre este y que su ganado siguiera pastando en los pastizales verdes por la lluvia, porque, mis hermanos, Dios ama a sus enemigos y bendice a los que lo maldicen. Y el que es capaz de hacer eso es porque su corazón ha sido transformado y ahora es una nueva persona que ya tiene esa capacidad que no es humana de amar a sus enemigos. Porque dijo el Señor: si ustedes aman solamente a sus seres amados, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no profesan nada? Hasta las fieras aman a sus hijos. Pero el que ama a sus enemigos es como su Padre que está en los cielos, que bendice a los que lo maldicen, y que cuando estaban sacrificándolo cruelmente en la cruz, dijo: Señor, ten piedad de ellos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar a uno que es como su Padre celestial. David, ¿se acuerdan ustedes? Dice la Biblia que el rey Saúl, por razones misteriosas, probablemente la grandeza de David, probablemente la belleza de David, los talentos de David, la fortuna de David, que era ungido del Señor, varón conforme al corazón de Dios, tuvo envidia de él y se propuso matarlo. Ustedes se acuerdan que 2 veces intentó cruzarlo con su lanza, pero David era un atleta, no lo podía sorprender.
Cuando aquel le tiró la lanza como un gran atleta, la esquivó, se salvó. Y entonces comenzó una persecución. 7 años duró la persecución. 7 años, persiguiéndolo por todas partes, con odio, encarnizamiento y una decisión firme de matarlo. Y conjuró a todos que lo ayudaran a encontrar a su enemigo. Y maldijo a su hija porque no le dijo que su esposo, que era David, se había escapado. Y entonces empezó a perseguirlo. Ustedes saben la historia. David dice que lo persiguió como si persiguiera un perro, como si buscara una pulga entre la selva, más bien entre las piedras, en el bosque, en el desierto. Lo persiguió 7 años. Y 2 veces, mis hermanos, 2 veces. Ustedes saben la historia. Una vez en la cueva de Adulam, dice la Biblia, entró David a dormir, a descansar un ratito en la cueva. Siempre son frescas, frías. Y David y su gente estaban en la cueva, esas inmensas que hay por allá. Y entonces dice la Biblia que David, cuando vio a su enemigo durmiendo ahí, le dijeron: este es el día que Jehová te ha dicho, yo entregaré a tus enemigos en tu mano, aquí está, ahora es el momento. Y dijo David: líbreme Jehová del alzar mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. No lo podemos hacer, él es ungido de Jehová, pero es tu enemigo, quiere matarte. Si tuviera en las mismas condiciones, él te mataría. Él sí, pero yo no, porque yo quiero ser como mi Padre perfecto que está en los cielos. Y hermanos, dice la Biblia que le cortó la orilla del manto con la espada, filosa, ¿no es cierto? Y entonces cuando finalmente se encontró con el rey, le dijo: Señor, ¿por qué crees lo que te dicen otros, que yo busco tu vida? Mire, el Señor me puso, te puso en mis manos y no te hice nada, Señor. ¿Por qué crees en eso? Y dice que el corazón de David se puso pues muy nervioso, se preocupó mucho por haber atentado, cortándole la orilla del manto a su enemigo. El que hace eso es perfecto como su Padre que está en los cielos. Y luego después, ustedes saben, en el collado de Aquila, como menciona la Biblia, ese vocabulario tan especial, precioso de la Biblia, dice que el rey Saúl estaba en medio del campamento durmiendo. Y luego entonces llegó David a medianoche, en la hora que estaban dormidos todos. Jehová, dice, puso sueño sobre todos. Y David fue al medio del campamento y se paró junto al rey que estaba dormido en el piso, completamente dormido, y su lanza puesta ahí, hincada en el piso. Le dijeron: ahora es el momento, Dios ha puesto tu enemigo en tus manos, déjame y con una sola lanzada lo voy a atravesar. Dijo: no lo toques, porque nadie será inocente si levanta su mano contra el ungido de Jehová. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y 7 años después, cuando finalmente murió Saúl, aquí tenemos en la Biblia, segunda de Samuel capítulo 1, mis hermanos, cuando le trajeron la noticia de que había muerto Saúl, dice la Biblia que David lloró sinceramente, se rompió el manto, rasgó su ropa, clamó a Dios diciendo: cómo han caído los valientes, cómo han caído las armas de guerra. Jonatán y David, amados en su vida, ¿cómo es posible que hayan muerto sin sangre de valientes, sin grosura de valientes? ¿Cómo es posible? Y lloró, ayunó, y entonces escribió una endecha sentida, profunda, artística. Esa endecha ordenó que todo Israel lo aprendiera y lo cantara para llorar sinceramente la muerte de su enemigo. Y luego finalmente dice la Biblia que David, esa endecha se utilizó en lo sucesivo para llorar la muerte de un ser amado, especialmente si era un dirigente querido y amado. El que hace eso es perfecto como su Padre que está en los cielos. Eso es lo que quiso decir nuestro Señor. Yo no sé si va a haber alguna generación perfecta cuando Cristo venga. Yo no sé si va a haber quienes un año antes habrán dejado de pecar y habrán sido perfectos, intachables. Yo no sé. Lo que sí sé es una cosa. Lo que sí sé es que dice la Biblia que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:8.
que Dios a sus hijos, los que lo aman, le entregan su corazón, le entregan su vida y quieren servirle sinceramente y lo aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, y el objetivo de su vida es honrarlo y servirle, y no quieren fallar de ninguna manera y controlan su vida, cuidan su dieta, cuidan todo para no pecar contra él. Ah, mis hermanos, esos son suyos, lo aman con todo su corazón. Y esos, si ocurre que por error, por alguna razón, fallan, el Señor los perdona. Por lo cual, el único cristiano perfecto es el que ha sido perdonado de todos sus pecados. ¿Quién es el cristiano perfecto? Aquel que no tiene deudas con Dios. Aquel que su alma, su mente y su corazón está en comunión. Aquel cuyo objetivo en la vida es amar a su Señor y servirle. Ese es el cristiano perfecto, que no tiene pecados, que no ha confesado al Señor. Y es el cristiano que se propone servirle a su Señor, y pecar no es una opción para él. Pecar es una tragedia, es una desgracia, es un dolor, es un fracaso que causa dolor, lágrimas. Por eso, Dios tiene a sus hijos contados, no porque no se equivocan, sino porque son suyos, a quienes Él ha perdonado, porque se han lavado en la sangre del Cordero. Amén, hermano. Ese es el principio, mis hermanos. Y ahora escuchen, Dios tiene a sus hijos en esta tierra bajo ese principio. Por eso, justo, santo, no es el que nunca se equivoca, no es el que obedece todo lo que le dicen, no es el que nunca falla ni fallará. No, justo es el que ama más a su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, y a sus prójimos como a sí mismo. Está vinculado con Dios y con la humanidad por el vínculo perfecto del amor. Y mis hermanos, si ustedes gustan, vamos a leer en Colosenses capítulo 3, yo tengo ese texto ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 12, miren lo que dice Dios inspirando a este hombre. Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice así: vestíos pues, dice el Señor. Ven esta frase conclusiva otra vez. Vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, y podría haber añadido perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Sed pues vosotros, dice, vestíos de entrañable misericordia. Ah, mis hermanos, ¿cómo es una persona entrañablemente misericordiosa? Como su Padre que está en los cielos, que es entrañablemente misericordioso. Amén, hermano. Amén. Eso es. Una persona entrañablemente misericordiosa, mis hermanos. Yo no sé si no digo un error, pero yo he conocido una persona entrañablemente misericordiosa, llorando por los problemas de los hijos de quien la había ofendido gravemente, luchando para sacarlos adelante, derramando lágrimas de aflicción cuando algo les pasaba a quienes se burlaban, a quienes la herían, a quienes lastimaban. Yo lo vi, persona entrañablemente misericordiosa. Y el que es entrañablemente misericordioso es como su Padre que está en los cielos, que jamás piensa el mal, no se le puede ocurrir, jamás pasa por su mente, porque su mente, su espíritu, su cuerpo está gobernado por el principio divino, misterioso, del amor que Dios puede plantar en el corazón. Mis hermanos, tal vez nosotros no deberíamos pasar mucho tiempo reflexionando y estacionados en la contemplación de nuestras fallas, de nuestros defectos, de nuestros hábitos malos, después de haber orado tanto por ellos. No debiéramos pasar tanto tiempo diciendo: Señor, quítame este hábito, dame la victoria sobre este hábito malo, sobre este vicio, por favor, no quiero perderme.
yo sugeriría que deje de hacer eso, porque esa no es la lucha por la fe, no es la batalla de la fe. Porque si usted pone su mirada en sus defectos y en el deseo de vencerlos, ahí lo van a encontrar. Lo que debería hacer es orar diciendo: Señor, por favor, perdona mis faltas y haz que la planta del amor de Cristo nazca en mi corazón. Pon en mí el amor de Cristo para que yo pueda amar como Él amó, para amarte con todo mi corazón, con toda tu alma, que no hago. Dame eso para que yo pueda servirte. Y mis hermanos, cuando el amor de Cristo es implantado en el corazón, entonces de allí sale la fuente de nuevos sentimientos, nueva manera de ver las cosas, nueva forma de pensar, nueva forma de sentir, nueva forma de imaginar. El corazón queda cautivado, queda atado a los pies del trono de Cristo, con unas cadenas de amor que no permiten que la mente vaya por otro lado. Y si va, porque la lucha es muy grande, Dios perdona las faltas mientras termina la obra de perfeccionamiento en el corazón de sus hijos. Amén, hermano. Ese es el principio. Y por eso dice aquí: entrañablemente misericordiosos, sed vosotros entrañablemente misericordiosos. Y luego sigue diciendo: también entrañablemente benignos. Yo quisiera desentrañar el significado de esa palabra, entrañablemente benignos. ¿Qué es una persona benigna? Una persona cuyo corazón, cuya mente, cuyo espíritu, cuya reacción es buena, inclinada al bien, siempre buena voluntad, siempre lo mejor pensando de las personas. Esa es una persona benigna. Y entonces, hermanos, una persona entrañablemente benigna es como su Padre que está en los cielos. Yo ruego a Dios que yo tenga ese misterio de que el Dios de la misericordia ponga en nuestro corazón este principio de benignidad. Que salga de aquí. Que lo primero que se nos ocurre cuando se menciona a alguien es buena voluntad, amor, buenas ideas, buena intención y buenos propósitos. Y luego habla el Señor de entrañable humildad, entrañable mansedumbre, entrañable paciencia. Una persona que es así, mis hermanos, es como su Padre que está en los cielos. Ese es el principio, y eso es lo que quiso enseñar nuestro Señor. Y luego sigue diciendo el versículo que sigue, el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el principio. El cristiano, mis hermanos, que perdona como Cristo perdonó, el cristiano que ama como Cristo amó, es como su Padre que está en los cielos. Mire lo que dice el comentarista cristiano William Barclay. Mire lo que escribió, qué linda palabra. Dice así: lo único que nos hace semejantes a Dios es el amor que nunca deja de prodigarse a los hombres, no importa lo que hagan. Entramos en la perfección cristiana cuando aprendemos a perdonar como Dios perdona y amar como Dios ama. Amén, hermano. Así sed vosotros perfectos, perdonando como Dios perdona y amando como Él ama, porque el que hace eso es perfecto como su Padre que está en los cielos. ¿Comprenden, mis hermanos? Ahora, el Señor, luego el apóstol Pablo más bien termina esta declaración con el versículo 14. Y miren lo que dice. Dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, el cristiano que es perfecto como su Padre que está en los cielos, es porque está vinculado con Él por el perfecto vínculo del amor. Por eso es como su Padre.
porque ama a su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su entendimiento. Ese milagro ya se produjo en su corazón. Y mis hermanos, está vinculado con Dios por ese amor profundo, que jamás le va a permitir hacer nada para ofenderlo voluntariamente, para avergonzarlo voluntariamente, para blasfemarlo voluntariamente, para desobedecerlo voluntariamente. Nunca, porque está vinculado con Él, con Dios, por un vínculo perfecto que se llama amor. Y luego el cristiano también está vinculado con este vínculo perfecto con sus semejantes, con todos, y por lo tanto hasta sus enemigos lo puede amar, porque este vínculo no le permite otra cosa, mis hermanos. Entonces, nosotros, teniendo este principio, podemos comprender en qué estaba pensando nuestro Señor cuando dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, mis hermanos, Dios es Dios porque es omnipotente, porque es omnisapiente, porque es creador, porque tiene todos los postulados y perfecciones de la deidad. Es Dios. Pero en el marco de la crisis que estamos viviendo y en el marco de nosotros aquí, es más Dios porque es amor. Es más Dios porque es amor. Y ese amor es la fuerza, la potencia y la virtud que lo hará prevalecer. Ese amor es lo que lo hará prevalecer en el gran conflicto. No triunfará tanto porque es todopoderoso. No, triunfará porque es amor. Y con el amor conquistará los corazones que no hubiera conquistado de ninguna otra manera. Con el amor doblegará las durezas de un corazón malo. Y con el amor, mis hermanos, atará a los pies de su trono el corazón de los suyos con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Ese es el principio. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo trató de enseñarnos. Por eso, a mí me ha parecido muy significativo el título que el pastor Morris Benden le puso a un libro que escribió. El libro fue publicado en español también. Se titula Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Qué título, no es cierto? Ama a Dios y haz lo que quieras, porque el que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, mis hermanos, ese jamás va a intentar, ni siquiera se le va a ocurrir ofender a su Señor, desobedecerle, blasfemarlo, de ninguna manera, porque el amor no permite eso, no puede hacerlo. Y a sus prójimos tampoco, porque el amor no se lo permitiría. Por eso el ser humano más libre que existe es el que ya tiene el amor de Cristo como el motivo, la fuente, el origen de todos sus impulsos, de todas sus intenciones, de todos sus deseos. Ese vive feliz, porque ya no vive con el temor de hacer nada pensando en que debo obedecer esto, debo obedecer el otro, no debo ir aquí, sino que el Señor ha puesto eso en su corazón y entonces le sirve gozosamente, en plena libertad de espíritu. Amén, hermano. ¿No es maravilloso ese pensamiento? Ahora, Dios ha dado a sus hijos muchas otras indicaciones que nosotros debemos tener bien presente. No debemos equivocar de ninguna manera este principio, porque no vaya a ser que nos ocurra lo que dijo el apóstol, que usemos esto como cobertura de malicia. No, de ninguna manera. Nadie que ame a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, intentará desconocer uno solo de los mandamientos de Dios. Nunca ocurrirá eso. Porque el que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, jamás va a hacer nada que sea en contra de la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y entonces nosotros deberíamos tener esto bien presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hay algo más todavía. El apóstol San Pablo, que era, como sabemos nosotros, perito arquitecto, como él mismo dijo, para estos principios, para ponerlos en el marco teórico de la conducta cristiana, dijo estas palabras:
Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo, ¿qué cosa? Nos constriñe. El amor de Cristo es el originador, la fuente y la única posibilidad de tener una buena conducta cristiana. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos motiva, nos obliga, no nos deja escapatoria. No hay manera de que el amor de Cristo nos permita otra cosa que la obediencia, el amor, el servicio a Dios. No hay manera, porque el amor de Cristo nos obliga, nos impele, no nos deja escapatoria. Y otra cosa, estimados hermanos, los que siguen pensando en la posibilidad de vivir de acuerdo a esto, y luego entonces ese es su problema, esa es su preocupación, ese es el motivo de sus aflicciones y de sus oraciones, y está pendiente de esto: no debo hacer esto, no debo hacer lo otro, no debo ir aquí, no debo ir allá. Todavía está en necesidad de que se le enseñen los rudimentos del Evangelio. Todavía está en el punto en el cual necesita que se le enseñe la primera parte de la fe cristiana. Porque, mis hermanos, un cristiano ya no hace eso. Un cristiano vive en vida madura, dirigido ahora por el amor de Cristo, viviendo su vida cuidadosamente. Y entonces todo lo que pasa en su mente, cuando el corazón malo todavía, cuando el corazón impuro todavía, porque mientras estemos en este cuerpo, sabemos nosotros que va a haber ideas, impulsos, deseos, sensaciones, tentaciones. El amor de Cristo, si el ingrato corazón se va por un lado, entonces el amor de Cristo no se lo permitirá. Entonces la lucha tendrá sentido y victoria. Cuando el ingrato corazón se vaya tras cosa mala, como dijo la Biblia, no permitirá el amor que ocurra eso, de ninguna manera, porque el amor de Cristo no lo puede permitir, porque el amor de Cristo nos obliga, nos constriñe. Y no solamente eso, sino también el amor de Cristo es el único que hace posible la misión que Dios nos encomendó en servicio a Él. Es la única forma, el amor de Cristo. No hay otra manera. El que ama a las almas, el que ama a la gente y está preocupado por ellos y orando por ellos, interesado por ellos, viendo cómo gasta lo que tiene y se gasta a sí mismo en el esfuerzo por traerlos al conocimiento de Cristo, tiene un poder maravilloso, porque tiene algo que lo lleva cautivo a Cristo. Como una historia que leí hace muchos años, siempre me ha impresionado el corazón. Catherine Booth, la esposa de William Booth, muchos de ustedes saben quién era él. Un día iba por una calle de Londres, trabajando, preocupada, luchando, porque estaban trabajando en la causa de Dios. Y entonces de repente ve que una mujer, pobrecita, depravada, borracha, sucia, desgreñada, era arrastrada por 2 policías para meterla a la cárcel, gritando. Un espectáculo triste, un espectáculo lamentable, penoso. Y entonces cuando esta mujer dio la vuelta a la esquina, estaba en la puerta de la cárcel, ya estaban a punto de entrar. Y entonces, motivada por el impulso del Espíritu de Dios, no pudiendo hacer nada por esta, corrió hacia la mujer. Y entonces la abrazó y le dio un beso aquí. Y en ese instante, la mujer dijo: alguien me besó. Alguien me besó. Y se levantó. Dejó de gritar, dejó todo y comenzó a caminar hacia adentro de la cárcel. Los policías asombrados, y entonces siguió caminando y dijo: alguien me besó, alguien me besó. Nunca le habían dado un beso de amor, pero el amor manifestado por esta persona cristiana conmovió su corazón, hizo que se le quitara el humo del alcohol. Entró a la cárcel diciendo: alguien me besó.
Y nunca dejó de pronunciar eso hasta que se puso totalmente sobria y fue absuelta. Se convirtió completamente, porque un beso era lo más que había podido hacer por ella una persona en cuyo corazón estaba el amor de Cristo. ¿Comprenden, mis hermanos? Ah, nuestro Señor Jesucristo era así, con ventaja, por supuesto. ¡Ay, cuánto amor manifestó! Y ese amor de Cristo es el que nosotros necesitamos tener para que podamos ser como nuestro Padre que está en los cielos. Y ese amor Él quiere implantarlo en nuestro corazón, porque no es humano. No se puede producir en el corazón humano. Solamente Dios lo puede producir. El Señor lo implanta en la vida de aquel a quien Cristo ya logró cambiar para que esté el amor de Cristo en ese corazón. Mis estimados hermanos, un día de estos va a haber un evento en el universo. Un evento que se describe en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Versículos 6 en adelante. Dice la Escritura, Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, un día de estos va a haber un evento en el universo. El Cordero se va a casar, Señor. El Cordero se va a casar. ¿Qué significa eso? Ah, mis hermanos, significa que este Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que dejó el trono, dejó la gloria, dejó a su Padre, dejó los atrios celestiales, entregó el cetro y vino a este mundo para convertirse en hombre por amor, hizo su obra, sufrió y venció. Se convirtió en el león de la tribu de Judá y entonces va a regresar. Y cuando regrese finalmente y se cumpla todo lo que está planificado y se necesita hacer, entonces va a ocurrir lo siguiente. Ah, cuando llegue ese momento glorioso, cuando todos los redimidos entren por las puertas de la ciudad, se celebre una reunión en la cual los redimidos, mis hermanos, reunidos alrededor de él, pondrán sus coronas a sus pies. Y entonces dirán, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el honor, la honra, la gloria, la potencia, el imperio y la fortaleza, porque Él creó todas las cosas y nosotros queremos servirle. Y entonces, mis hermanos, van a hacer un pacto de amor para el reino, como el pacto que hizo Ruth con Noemí, cuando Ruth dijo, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, allí viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y vive Jehová, que solo la muerte podrá separarme de ti. Amén, hermano. Y entonces los redimidos harán este pacto de amor, y harán este acuerdo con Cristo. Y entonces, mis hermanos, el universo será colocado sobre bases de seguridad eterna, porque ese amor perfecto no permitirá que la tribulación se levante dos veces. Nunca permitirá el amor de los redimidos por su Señor. Nunca permitirá que ese mundo conquistado con tanto sacrificio vuelva a caer otra vez en las garras del mal. El amor de Cristo será el que salvará al universo de cualquier otra irrupción del pecado, la destrucción y la muerte en todo el universo. Ese es el principio, y eso es lo que quiso enseñar nuestro Señor cuando dijo, sed pues vosotros perfectos. Es, mis hermanos, como si nosotros, cada uno, hubiera
encontrado ahí un matrimonio, una boda. A los que se han casado con la mujer que aman, qué bonito es eso, qué maravilloso, casarse con la mujer amada, la que quería, no otra, esa. Qué maravilloso es eso. Eso está completamente comprometido. No quiere nada más. Vive, como dicen en mi tierra, sujeto por las dos leyes, la ley civil y la ley religiosa. Vive en una jaula de oro, está atado con cadenas de amor, nunca se va a separar, no podrá porque el amor no se lo permite. Eso es lo que los redimidos harán por toda la eternidad, porque se casarán con Cristo en un pacto de amor, porque dice su esposa se ha preparado. Mis hermanos, y entonces me impresiona mucho el vocabulario que dice aquí, que a ella, a la novia, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por eso Dios llama a los suyos a una vida recta, una vida santa, a una vida de santidad, cosa que no se puede lograr con buenos proyectos, con buenos propósitos. La batalla de la fe no es luchar para no pecar, aunque hay una lucha por eso, y debe ser una lucha aunque cueste sangre, pero esa no es la batalla de la fe. La batalla de la fe es la que libró Jacob cuando le dijo al ángel, no te soltaré si no me bendices. Eso es, aferrarse a Cristo y no permitir que nada lo separe de Él. Esa es la batalla de la fe. Y el que pelea esa buena batalla, se le dará algún día, ¿qué cosa? La corona de justicia. Y vivirá con Cristo por toda la eternidad. Y tendrá un lugar en su reino por toda la eternidad. Porque estos han alcanzado ese nivel de carácter que Dios quiere. Que no se logra con buenos propósitos, que no se logra con buenas intenciones, que no se logra con una buena conducta. Se logra con el milagro del amor de Cristo implantado en el corazón, que es el principio de la vida victoriosa. Estimados, Dios va a vivir por toda la eternidad con su pueblo, con sus hijos. Va a vivir con ellos por toda la eternidad. Y nada nublará jamás la dicha y la felicidad en ese reino que pronto va a establecer. Y nosotros estamos invitados a unirnos ahora a ese reino de gracia que está establecido aquí. Debemos ser miembros de ese reino, que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida, que nosotros pasemos de muerte a vida, del reino de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, para ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y eso, mis hermanos, solamente se puede lograr cuando Cristo nos adopta como sus hijos y cambia el ser. Las oraciones no debieran ser, dame victoria sobre el mal, sino no dejes que nadie me separe de ti. Como el pámpano puesto y unido con la vid. Como el pámpano, como la rama que está puesto en el tronco y viviendo con la savia del árbol, produciendo frutos del Espíritu, frutos de justicia, frutos de santidad. Ese es el principio. Cristo ha dejado la promesa que muy pronto un día volverá. Cerca está el día de ese encuentro y veremos a Cristo el Señor. Pues Jesús dejó su promesa de amor al Consolador, nos mandaría Dios
a pesar del sufrimiento, el dolor, la soledad, Cristo quiere en nuestro corazón morar. El Santo Espíritu, fuego del Señor, yo quiero recibir todo tu amor. De la verdad la luz, esperanza al vivir, brilla en mí, transforma mi vivir. Todo aquel que cree en su venida, testimonio de su amor dará. Solamente así reflejaremos el carácter santo del Señor. Nuestro corazón necesita la unción para demostrar el amor del Padre Dios. Cristo quiere que el mundo sepa que Él volverá. Quien irá y a toda voz proclamará: